Se llama ¿Cómo ser mejor community builder? Es una conferencia que viene a inspirarnos y a conocer la importancia del construir comunidades. Esta conferencia se va a llevar a cabo de parte de nuestro amigo Elian Huesca. Él es Community Lead del LATAM en Bitso, es profesional de la industria de las criptomonedas, con un enfoque en la adopción, el marketing y las estrategias digitales, con más de 3 años de experiencia en el espacio de las criptomonedas. Es conferencista internacional de Bitcoin y criptomonedas, organizador de eventos y constructor de comunidades con una red global de profesionales de la industria. Es apasionado de los asuntos globales y las tecnologías disruptivas. Adelante, Lian, si gustas acercarte al escenario, y es todo tuyo. Ahí mero. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Hola, ¿qué tal, Alex? Muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias a Tribu y por la invitación, a Idea GTO, al Valle de Mentefactura, y bueno, a Esther y a Ana Luisa por contactarme. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, pues yo les voy a platicar acerca de, ¿sabes? Como qué son las comunidades. O sea, hay que entender de dónde partimos para hablar sobre esto y bueno, como cuáles son los elementos que yo considero que son como importantes para entender cómo construirlas, cómo hacer que crezcan y que continúen, ¿sabes? Como desarrollándose las comunidades digitales particularmente, porque eso es lo que vamos a hablar. Digo, estamos aquí en este auditorio digital que me recuerda la primera vez que jugué Pokémon Yellow en Game Boy. Y bueno, antes no más quiero compartir mi pantalla para ver que la puedan ver. Si pueden confirmarme. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí. Vamos a ir aquí. Perfecto. En pantalla completa. Listo. Listo. Ok, entonces, bueno, yo les voy a hablar acerca de construcción de comunidades y cómo ser un mejor community builder. Y bueno, te digo, como partir de qué son estas palabras, estos conceptos y por qué tiene relevancia digamos, en el contexto del emprendimiento, de la ciencia, la tecnología y también un poco hablarles acerca de cuál ha sido la experiencia de Bitso en su desarrollo como startup, como empresa, y el rol que ha tenido la comunidad de usuarios alrededor de Bitso en su desarrollo, ¿no? Yo soy Lean Huesca, bueno, me he formado como inversionista, como consultor y contratista en la industria de criptomonedas para diversos proyectos. Previamente a ser Community Lead para Latinoamérica en Bitso, era LATAM Ops Lead en The Cred Project, que es una criptomoneda. Y también he dado conferencias acerca de Bitcoin y criptomonedas en Argentina, Colombia, Bolivia, Holanda, México, Uruguay, Venezuela. Y bueno, como decían, me apasionan los asuntos globales y las tecnologías disruptivas. Entonces, bueno, creo que el primer punto de partida del cual vamos a hablar es acerca de qué es una comunidad, qué son las comunidades, qué entender cuando hablamos de una comunidad. Y a partir de ahí, un poco entender que lo que nos une, ¿sabes? A lo largo de la historia, es eso que le da sentido a esto que llamamos comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues históricamente una comunidad es un grupo de personas que están, digamos, que tienen una relación, que tienen un lazo en común. Este puede ser, digamos, históricamente, y esto es así como hasta el principio de los tiempos, esto comenzó siendo la familia, que en algún momento se convirtió en la lengua, la religión, el espacio geográfico. Estos elementos dan este sentido de comunidad, este sentido de tener algo en común. Y esto es como lo que hay que partir, ¿no? Cuando hablamos acerca de comunidades. Son cómo un grupo de personas se junta y comienza a desarrollar una idea, comienza ¿sabes? A discutir ideas, o se junta a partir de
intereses en común o a partir de objetivos en común. Y hoy, digamos, en este contexto en el cual hablamos de emprendimiento, de tecnología, de ciencia, el rol de las comunidades es re interesante porque al final es como el reflejo de cómo la tecnología nos ha llevado a conectarnos a lo largo, digamos, sin importar el espacio y el tiempo, en el sentido de que pues, a través del Internet podemos hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo en este momento. Y esto da lugar a que personas en cualquier lugar del mundo puedan conectarse, puedan discutir y puedan conectar sobre lo que tienen en común, que los hace una comunidad que ya no está, digamos, limitada por el espacio físico, por el espacio geográfico, porque pues no importa que tú estés en Guanajuato y yo esté en Puebla o en Monterrey o en Guadalajara, podemos estar hablando y podemos estar discutiendo en un mismo espacio, en este caso virtual, digital, como puede ser este auditorio digital, y podemos estar compartiendo y podemos estar desarrollando estas ideas en común que nos llevan a formar una comunidad a partir de lo que podemos, de lo que estamos buscando, de lo que queremos hacer, ¿no? Todo esto recordemos en el contexto, o sea, como que esta plática va mucho en el contexto de emprendimiento, ciencia y tecnología. Pero todo esto, o más bien, esto que les platiqué, de lo cual hablamos, que es como el desarrollo de esta aparición de comunidades en Internet, de comunidades digitales que tienen intereses en común, no hubiera existido sin la aparición de algo súper importante llamado Internet. Y el Internet hay que entenderlo como el resultado de experimentos que a lo largo de los años 60, los 50, 60, 70, llevan a buscar una forma mediante la cual las personas puedan comunicarse de forma más fácil, de manera instantánea y sin importar las distancias geográficas, sin importar las barreras geográficas. Entonces, digamos, hay que entender que el rol que ha tenido el Internet como una herramienta que permite a personas en cualquier lugar del mundo conectarse y comenzar a construir algo. Digamos, a partir de un colectivo, a partir de una inteligencia colectiva que gracias al Internet se puede conectar. Entonces, el Internet es este experimento que nace en los Estados Unidos por ahí en los años 60, en donde diversas universidades buscaban transmitir información entre ellas, y a lo largo de las décadas comienza digamos, a tener casos de uso mucho más masivos. El Internet ya no solamente es como esta herramienta académica, sino que se convierte en una herramienta corporativa en los años 80, 90. Y a partir de los años 90 es cuando se da como explosión hacia el mainstream, ¿no? Esta explosión hacia el uso masificado, en donde, dependiendo cuántos años tengas, tú que me estás viendo, te ubicarás en esta línea del tiempo de acuerdo a en qué momento comenzaste a usar el Internet. El Wild Wide Web, el WWW, apareció por ahí de los años 90, principios, me parece que es el 91. Yo, por ejemplo, comencé a utilizar el Internet por ahí del año 2000, por ahí del año 1996, 7, 8, y recuerdo haber utilizado, por ejemplo, Netscape, ¿no? Que aparece ahí como uno de los primeros buscadores de información. Recuerdo haber utilizado Altavista como este otro buscador de información. Wow, qué nostálgico me siento hablando de estos buscadores que ya ni siquiera existen. Pero al final lo que vemos es que el Internet comienza a abarcar diversas esferas de la vida social en el mundo, ¿no? En un primer momento es cómo compartimos información de forma instantánea. En un siguiente momento es cómo buscamos información y es esta idea de los buscadores, ¿no? Este momento en donde los buscadores tienen este rol fundamental en la forma en la cual los seres humanos comenzamos a buscar información, cosa que antes hacía a través de ¿cómo se llamaba este libro amarillo? La guía amarilla o el libro amarillo, no sé, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero yo me acuerdo que en mi casa cada año nos llevaban este libro amarillo, pues nada, el Internet se lo come. Y se convierte en este lugar donde comenzamos a compartir información, a buscar información. Por ahí del 98, 99, cuando aparece MySpace, aparece, digamos, la primera red social en donde ya no solamente estamos compartiendo o buscando información, sino que empezamos a crear perfiles sociales de nosotros que compartimos en este espacio digital llamado Internet. Aparece Google en el 98, Wikipedia como este experimento, experimento de
conocimiento colectivo, en donde cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede colaborar en este, pues sí, podemos llamarlo una, una biblioteca colaborativa en Internet. Y más cosas, ¿no? O sea, por ahí del año 2004 aparece Chrome, que es hoy por hoy el navegador de Internet más utilizado del mundo, YouTube en 2005, Twitter 2005, Facebook en 2004. Vemos el mismo año en el que nace Spotify y Airbnb, vemos el nacimiento de Bitcoin, que es en el año 2008, principios de 2009. Vemos digamos, otras, digamos, tecnologías y vemos cómo vemos a Bitso, que aparece por ahí en el año 2014. Y lo que podemos ver es cómo el Internet comienza a abarcar cada vez más y más esferas de la vida. No solamente cómo compartimos información, cómo la buscamos, cómo creamos perfiles sociales, cómo consumimos contenido digital, cómo creamos contenido digital e incluso cómo utilizamos nuestro dinero, ¿no? Al final hay que entender a Bitcoin como esta intersección entre la tecnología y el dinero y el Internet como este espacio en donde sucede, ¿no? Entonces, en el contexto de esta plática, de lo que hablamos, es bien importante siempre tener en cuenta que esto no podría haber sucedido, o sea, tener esta plática acerca de cómo la construcción de comunidades tiene un rol súper importante en el contexto del emprendimiento, la ciencia y la tecnología, no podría existir si no existiera el Internet. Entonces, esto es un poco para sentar como la base fundamental desde donde partimos para hablar acerca de comunidades digitales y el rol que tenemos, sabes, como los constructores de comunidades en este proceso, que al final hay que entender a las comunidades digitales como inteligencias colectivas, en donde diversas personas se unen y comparten conocimiento y experiencia, y esto permite, ¿sabes?, como el continuo desarrollo de ese colectivo. Y vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, bueno, el contexto del Internet, súper importante tenerlo en cuenta. Y bueno, a partir de esta base, de este contexto que es el Internet, digamos, viene el rol que han tenido las redes sociales como una herramienta que ha permitido a las personas poder conectarse, ¿no? Entonces, sin duda, digamos, la importancia de las redes sociales es fundamental, ya que han permitido a diversas personas en cualquier lugar del mundo poder compartir, poder tener espacios, grupos en donde se puede, pues sí, dialogar ideas, se puede construir nuevas ideas, se puede innovar. Y esto creo que, digamos, la parte más interesante es como lo que les platicaba hace rato, ¿no? Que al final no es algo que esté limitado por espacios geográficos, por fronteras, sino que más bien esto está sucediendo todo el tiempo, a todas horas, en todo momento. Y esto creo que es como fundamental entender, ¿no? Que al final las comunidades, el rol que tienen las comunidades como un elemento de crecimiento para algo más, porque bueno, hay que entender que las comunidades pueden tener diversos fines, ¿no? Puede haber, o sea, hay comunidades que pueden tener fines educativos, que pueden tener fines comerciales, que pueden tener fines de investigación, de ocio, por ejemplo, pero nada de esto funcionaría si no existe, sabes, una red que permita la comunicación constante y permanente entre los elementos que conforman esta comunidad, ¿no? Y esto es súper importante de tener en cuenta porque al final, a la hora de construir una comunidad, sin duda, entender cuáles son las redes sociales que estamos utilizando, cuáles son los canales que estamos utilizando, nos permite un poco, digamos, explorar de mejor forma cómo podemos hacer que esta comunidad crezca y continúe, digamos, desarrollándose a sí misma. Y eso lo voy a hablar un poco más adelante, esta idea de comunidades autosustentables o sustentables en donde, digamos, si pensamos en esta idea de inteligencia colectiva, la idea es que hay un punto en donde estos colectivos de personas, estas comunidades cobran vida propia y no dependen de alguien para poder continuar existiendo y creciendo, ¿no? Y ese debe ser como el objetivo que tenemos que tener al final del día, que esto que hacemos, o sea, el construir una comunidad digital, debe ser algo que, digamos, el objetivo sea que hay un momento en donde esta comunidad crece por sí sola y se desarrolla por sí sola
ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, el rol de las redes sociales es súper fundamental, o sea, tenerlo en cuenta como es el puente que permite la comunicación entre las partes que conforman una comunidad. Y a partir de la posibilidad de que diversas personas puedan compartir digamos, a partir de sus mismos gustos, de mismos gustos o preferencias ¿sabes? Simpatías, es que, digamos, aparecen lo que son las comunidades en el Internet, ¿no? Que es interesante porque si bien me parecería que hablar de comunidades en Internet es hablar de algo, digamos, de una versión bastante más avanzada de lo que en algún momento hablábamos como tribus urbanas, ¿no? La aparición de las tribus urbanas es el resultado de que el Internet permite a personas conectar en base a sus gustos, en base a sus preferencias. Y eso es re interesante, ¿no? Porque al final el Internet hay que verlo como un espacio no geográfico, o sea, es un espacio digital que está en todos lados y no está en ningún lugar al final del día, que permite que estos grupos de personas que puedan juntarse, puedan tener esta cercanía, que de otra forma sería imposible, ya que es necesario tener un espacio, que en este caso es un espacio digital, que permita esa conexión, que permita, pues sí, esa convivencia, ¿no? Y mientras les platico esto, estoy pensando que esto lo estamos hablando en este escenario virtual que me recuerda a Pokémon. Y bueno, pues nada, creo que aquí, digamos, lo importante es entender o como ver que las comunidades en Internet son el resultado de este espacio virtual, de este espacio digital, que permite a cualquier persona del mundo conectar con otra persona y poder compartir gustos, poder compartir preferencias y poder, sí, crear algo nuevo, ¿no? Que al final creo que eso es lo interesante de ver cómo se forman las comunidades. Y que aquí hay que recordar, digo, piensen, ¿de qué hay una comunidad? Hay de cualquier cosa, ¿sabes? O sea, puede ser de acuerdo a gustos musicales, puede ser arte, puede ser esports, preferencias de comida, de bebida, no sé, preferencias, ¿sabes? Sexuales o deportes. Imagínense, o sea, piénsenlo, nada más. Y en cualquiera de esas cosas todavía puede haber como subcomunidades en donde aún más se profundizan o digamos, se busca intereses comunes. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, que al final las comunidades es el resultado de intereses comunes, de intereses en común entre personas que si no existiera este medio digital para poder entrar en contacto, pues no podrían existir en primer lugar, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el contexto de entender que, digamos, una comunidad es el resultado de características en común entre un grupo de personas, que el rol que ha tenido, digamos, entender que el rol que ha tenido el Internet en globalizar o hacer que lo que en un primer momento solo podía suceder de forma local, o sea, hace 2000 años solo podía existir una comunidad en un espacio geográfico determinado. El Internet lo que hace es eliminar la necesidad de ese espacio geográfico y permitir la posibilidad de un espacio digital, de un espacio no geográfico, para que personas puedan compartir mismos gustos, mismos intereses. El rol de las redes sociales es fundamental para que se pudiera dar esta digamos, esta conexión entre estas personas en diversos lugares del mundo, pero con mismos gustos, mismos intereses. Y el resultado son esta diversidad de comunidades en Internet que hablan digamos, que se juntan para hablar de infinidad de cosas, ¿no? Y como lo decía, digo, podemos pasar una hora hablando de toda la diversidad de comunidades que hay. Y piénsenlo, o sea, esports puede ser una comunidad, pero abajo de esports hay comunidades por juego, hay comunidades por país, hay comunidades por competencias, en fin, realmente se puede profundizar muchísimo en el grado de, digamos, gustos en común que pueden tener diversas personas, ¿no? Entonces,
En este contexto de comunicación, tecnología y emprendimiento, digamos, las siguientes diapositivas son un poco acerca de hablar de estos elementos que considero importantes a la hora de pensar en construir una comunidad o en desarrollar una comunidad o tan solo a la hora de entender cómo funcionan, eh, pero sin duda creo que el objetivo es que, digamos, emprendedores, personas que están viendo esta plática, puedan pensar acerca del rol que puede tener crear una comunidad para, eh, digamos, para algún objetivo que puedan tener, ¿no? Ya sea educativo, ya sea comercial, ya sea de emprendimiento. Entonces, bueno, eh, creo que es importante entender que al final, o más bien partir del hecho de que una comunidad se va a componer de una diversidad de voces con intereses en común. Y esto significa que si bien una comunidad tiene un objetivo en común o tiene un interés en común, las personas que la conforman pueden venir de una diversidad de lugares completamente distintos, ¿no? Y les platico, voy a hacer un poco les voy a hablar un poquito acerca de cómo ha sido, digamos, mi experiencia en el desarrollo de comunidades alrededor de la industria de criptomonedas, partiendo de estos conceptos, de estas ideas, ¿no? Entonces, es interesante porque en el mundo de Bitcoin y las criptomonedas, por ejemplo, si bien todas las personas que estamos involucradas en la industria nos apasiona el tema y tenemos este interés en común, el lugar de donde venimos y los digamos, digamos, sí, pues las personalidades que las personas tenemos, que trabajamos en la industria, pueden ser completamente distintas. Entonces, esto digamos, es importante tenerlo en cuenta porque al final, si bien va a haber intereses en común, eso no significa que las personas van a ser iguales. Y al final, me parecería que pensar que la comunidad digamos, se alimenta de esta diversidad de opiniones, de esta diversidad de voces que se enfocan en un interés común, ¿no? El rol de la educación me parece que es clave desde el punto de vista de los objetivos que debe tener una comunidad, porque al final las comunidades se convierten en este punto de referencia para las personas que buscan entender algo acerca de lo que esa comunidad hace, ¿no? En el caso de las criptomonedas es muy interesante porque la comunidad se convierte como en este elemento o como en este puente hacia que permite que nuevos usuarios entiendan mejor cómo funcionan estas tecnologías, cómo pueden sacarles provecho. Y la comunidad se convierte entonces como en este elemento educativo que refuerza o permite que más personas puedan entender qué es lo que hace, a qué se dedica, por así decirlo, esta comunidad, ¿no? Eh, y esto, como en las criptomonedas, es súper claro, o sea, el rol que tiene la comunidad en fortalecer como la educación de los usuarios de la misma comunidad. Pero se puede aplicar a cualquier otra cosa, o sea, y piénsenlo, existen comunidades para cualquier cosa, o sea, te apuesto que si en este momento dices, ¿sabes qué? Quiero ir de pesca, pero no sé cómo hacer algo del nudo, del anzuelo, te puedo apostar que hay una comunidad de pescadores por ahí que tiene el tip exacto para que sepas cómo hacer el nudo del anzuelo. Entonces, al final se convierten en estos puntos de educación que refuerzan la experiencia y el conocimiento del resto de las personas que buscan esta información. La colaboración creo que es clave que al final las comunidades se convierten en estos como puntos o como núcleos de colaboración, en donde si bien hay diferentes niveles, habrá niveles en donde las personas están simplemente como buscando información y tal vez esto puede subir hacia niveles en donde tal vez hay personas que ya están haciendo algo mucho más, digamos, a nivel profesional con lo que hace esa comunidad. Y retomando el ejemplo de las criptomonedas, ¿no? Muchas de las comunidades interesadas en la tecnología de Bitcoin, de las criptomonedas, son comunidades en donde existen personas emprendedoras, personas que tienen emprendimientos y que estas comunidades se convierten como en puntos en donde la colaboración permite que no solamente existe este grado de educación, sino que exista un siguiente elemento ya de acción,
de cómo llevamos ese conocimiento a colaborar, o sea, cómo colaboramos para llevar ese conocimiento a la acción, ¿no? Y que me parecería, digamos, como que el elemento fundamental que hay que tomar en cuenta eh, como, como, digamos, de las fuerzas que puede tener una comunidad. Y es que a partir de este conocimiento, a partir de esta colaboración, se pueden poner en práctica, se pueden, sabes, como llevar a la acción muchísimos elementos que pueden resultar en innovación, sabes, que pueden resultar en nuevas ideas, que pueden resultar en nuevos enfoques, que permitan hacer nuevos procesos, que permitan repensar teorías, que permitan tener, digamos, nuevos enfoques. Y creo que ese es como, ¿sabes?, de las partes más valiosas que hay eh, detrás de una comunidad, que es el hecho de que esta diversidad de voces permite que exista, pues sí, que se puedan llegar a nuevas ideas, porque al final las nuevas ideas no son más que un remix de ideas pasadas. Entonces, entre más voces tenemos participando, entre más voces tenemos opinando, eh, es mucho más posible, mucho más factible poder llegar a hacer nuevas ideas, ¿no? Poder llegar a innovar en cualquiera de las áreas que estas comunidades se encuentre, digamos, trabajando, ¿no? Se encuentre pues sí, en cualquiera que sea su interés. En el caso de las criptomonedas es muy interesante porque muchas de estas comunidades, digamos, el conocimiento que se lleva a partir de la colaboración, que se lleva a la innovación, resulta en productos, resulta en código abierto que puede ser eh, colectivamente, digamos que, digamos, este código abierto permite que pueda existir una colaboración abierta y digamos que se alimenta de la experiencia de esta comunidad. Y eso es interesante particularmente en la industria de criptomonedas, porque todo es open source, todo es código abierto. Entonces, en la práctica, Bitcoin no existiría sin la colaboración de miles de personas que en los últimos 12 años han colaborado en el código. Eh, y por eso es que, digamos, dentro de la industria, o sea, de Bitcoin y criptomonedas, las comunidades son tan importantes, porque cada criptomoneda es una comunidad, con diversos intereses, con diversas perspectivas, con diversos enfoques, y cada una de estas comunidades está trabajando, ¿sabes?, como para llevar su conocimiento hacia la acción que permita innovación, ¿no? Y bueno, creo que, digamos, es importante destacar que esto no sucedería si no existe una interacción constante entre las partes que forman una comunidad, ¿no? Y me parecería que el rol de los community builders, de los constructores de comunidad, es justo esto, funcionar como catalizadores, como elementos que aceleren la interacción entre las partes de una comunidad, funcionar como actores que incentiven a que los actores de una comunidad se encuentren en constante interacción y en constante participación. Lo cual a veces puede ser un reto, sin duda, pero creo que este es como el elemento como fundamental en el rol del constructor de comunidades, ¿no? O sea, cómo mantener esta interacción constante, cómo incentivar la participación, eh, cómo, cómo crear, ¿sabes?, un alto grado de curiosidad y de interés porque los miembros de la comunidad participen. Y esto es como una parte re importante. Y bueno, aquí algo que es como ya un poco más, ya entrando así como a profundidad, que es analizar, ¿sabes? O sea, como constructor de comunidad, el rol que tiene el análisis de datos que podemos obtener a partir de la interacción que tiene nuestra comunidad, ¿no? Me parece que, digamos, utilizando las herramientas que hay disponibles en línea, como community, es que, a ver, como community, es interesante, como que esta idea de community builder, constructor de comunidad, me parecería que es algo que nace de la idea de un community manager, un administrador de comunidad, que hoy en la práctica sí veo que
digamos que se bifurca un poco el rol del community manager. Siento que se está cada vez yendo más hacia performance marketing, o sea, hacia, sabes, un tema muy de analizar a través de datos cómo, por ejemplo, una campaña pagada puede tener éxito. Y el community building, que siento que es una parte mucho más subjetiva, no, sí, digamos, subjetiva en el sentido de que es mucho más el tratar con personas y digamos, cómo interactúas, ¿sabes?, con las personas, más que cómo mides la interacción de las personas, que es a lo que el performance marketing o este lado más de community management está viendo, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, digamos, yo en mi experiencia, y esto es algo que yo estoy buscando hacer, cómo hacer, ¿sabes?, como esfuerzos de desarrollo de comunidades mucho más data-driven, mucho más movidos por el análisis de datos. Y bueno, es un reto, sin duda es un reto, porque mucho de las interacciones del community builder son, como les decía, mucho más personales, mucho más como subjetivas y no tanto medibles en términos de clics, por ejemplo, en términos de interacciones. Pero bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, como el rol que puede tener analizar los datos que nos genera nuestra comunidad para poder crear mejores incentivos, para como les comentaba, mantener la interacción en nuestra comunidad. Me parece como súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, creo que, digamos, este es como el objetivo final que yo pienso que debemos tener como constructores de comunidad, y es el hecho de que las comunidades se vuelvan sustentables, al punto en donde estos, sabes, como inteligencias colectivas, me gusta pensarlas así como estas inteligencias colectivas, puedan vivir por sí mismas, puedan subsistir por sí mismas, puedan continuar creciendo, puedan continuar abrazando a personas que buscan conocer más al respecto. Y de esta forma se convierten, digamos, creo que este es como el objetivo, ¿sabes?, como primordial que habría que tener, ¿no? O sea, el hecho de que cómo mis esfuerzos pueden llevar a que esta inteligencia colectiva cobre vida por sí misma y continúe creciendo, ¿no? Que es algo interesante, digamos, desde el punto de vista de la industria de criptomonedas, ver, por ejemplo, la forma en la que Bitcoin ha crecido, se ha desarrollado como una idea que en algún momento había un grupo de personas como, pues sí, los creadores, Satoshi Nakamoto sabes, como varias personas muy cercanas, que hoy ya no están. Muchos de los que crearon Bitcoin como tecnología, pero también como comunidad de personas con este interés en común, ya no existen, no me refiero a ya no existen, pero ya no están presentes, ya no tienen un rol activo en el desarrollo de esta comunidad. Y sin embargo, esta idea que ellos crearon ha permitido que nazcan comunidades sustentables en cualquier lugar del mundo, que a partir del interés en esta tecnología comienzan a crecer y comienzan a desarrollarse. Y bueno, pues ese es como, me parece como el objetivo fundamental, ¿no? O sea, en qué momento estas inteligencias colectivas cobran vida por sí mismas. Y bueno, en Bitso, nuestra comunidad es el resultado de un viaje re largo. Bitso, y ahora les platico un poco más así como del rol que ha tenido la comunidad en Bitso, ¿no? Bitso se fundó en el año 2014 en México, y a partir, digamos, de su fundación, la comunidad sin duda ha tenido un rol re importante porque ha sido, como les decía, esta posibilidad de que nuevos usuarios puedan comprender más de qué se trata, qué es lo que hacemos en Bitso, pero también qué es Bitcoin, que sin duda tiene una curva de aprendizaje en donde las personas tienen que, sabes, como entender qué es, cómo funciona y por qué es importante. Y durante estos años, el rol que ha tenido la comunidad sin duda ha sido súper significativo, ya que ha sido un elemento que ha reforzado el hecho de que la educación ¿cómo se dice? Se distribuya. No se distribuya, pero que se esté en constante movimiento y exista este
este proceso como de evangelizar en donde pues los usuarios ayudan a otros usuarios a entender qué es, cómo funciona y cómo pueden sacarle provecho, ¿no? Entonces, un poco ahí la línea del tiempo nace en 2014, comenzamos a operar en abril de 2014 ya propiamente con procesamiento de pagos bancarios. En febrero de 2017 llegamos a los primeros 50,000 usuarios. En enero de 2018, 200,000 usuarios. Junio 2018, 500,000. Llegamos a 1,000,000 de usuarios, me parece, fue ahí de principios de 2020, llegamos al primer 1,000,000 de usuarios y tardamos un año, cerca de abril, me parece, 2021, llegamos a los 2 millones de usuarios. Y sin duda, en este user base que tenemos, existe un community, ¿sabes? Como un sentimiento de comunidad muy grande. Y para mí es algo súper interesante ver cómo muchísimos de nuestros usuarios en verdad tienen un compromiso por ayudar a que continuamos creando, ¿sabes? A que continuemos avanzando como industria, como empresa, pero también como colectivo de personas que tienen un interés común. ¿Cuál es nuestra visión? Hacer cripto útil, make crypto useful. Esta es nuestra visión. Y hoy por hoy somos la casa de cambio de criptomonedas más grande de México y de América Latina, con más de 2.2 millones de usuarios. Somos la única plataforma de criptomonedas en Latinoamérica regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar, y actualmente damos acceso a las criptomonedas en Argentina, Brasil y México. En Bitso lo que hacemos es que la tecnología sea útil y esté disponible para el mundo a través de productos innovadores. Nos enfocamos en pagos transfronterizos, nos enfocamos en pagos entre personas, nos enfocamos en un motor de trading para el intercambio de activos, nos enfocamos también en servicios para negocios, para que puedan apalancarse del uso de estas tecnologías para sus propios objetivos. Nuestro producto principal es la Bitso App, que súper invitación, pasen a nuestra página web, chequenla, descárguenla, utilícenla. Es muy sencilla de usar, dejen sus comentarios, mándenos comentarios a Twitter, siempre súper bienvenidos de lo que piensen de la aplicación. Y bueno, esto es así como muy sencillo, ¿sabes? Como comprar o vender criptomonedas, intercambiarlas, pero todo con una interfaz muy sencilla. Y ya si eres así como un usuario más experimentado que busca productos de trading más avanzados, tenemos Bitso Alpha, que es nuestro motor de trading avanzado. Nuestros fundadores, Daniel Fogel, nuestro CEO, Pablo González, CSO, y Ben Peters, nuestro CTO. Ellos son los fundadores de Bitso, que en 2004 comienzan con esta idea, con esta empresa. Y bueno, hoy Bitso somos más de 300 personas en como 10 países del mundo. Y bueno, pues creo que sin duda Bitso no sería lo que es hoy día si no fuera por toda, ¿sabes? Por el equipo que forma Bitso, pero también por toda la comunidad de usuarios que utilizan Bitso, que lo utilizan todos los días, y que para muchos ha sido como la puerta de acceso a una industria, que es la industria de criptomonedas, a entender, a repensar el dinero, a repensar cómo lo utilizan y cómo pueden sacarle provecho. Y pues nada, sin duda la comunidad de Bitso ha sido fundamental para nuestro desarrollo. Creo que uno de los grandes objetivos dentro de Bitso, es tener una visión centrada en nuestros usuarios, porque al final, pues ellos son el alma de nuestros productos, ¿no? Entonces, desde mi rol como Community Lead para Latinoamérica, justo lo que gran parte de mi trabajo es eso, ¿no? O sea, qué incentivos podemos crear para que nuestra comunidad continúe creciendo, cómo podemos incentivar la participación, cómo podemos hacer que las personas tengan un interés sincero y tengan una pasión gigantesca por contribuir, por participar. Y pues nada, creo que eso es como algo que, digamos, cada vez
va a ser más importante el rol que las empresas le dan a sus comunidades. Y no dudemos, digamos, esto es algo como muy de nicho, muy de startups, muy así como de lo último, pero vamos a empezar a ver cómo esta idea de comunidad va a comenzar a verse en industrias tradicionales y de repente Bancomer o otros bancos más grandes o, ¿sabes? Como otras, o Walmart o yo qué sé, otras empresas van a buscar crear o reforzar sus comunidades, porque no solamente es, en algunos casos, digamos, las comunidades, tu comunidad pueden ser tus clientes, pero son mucho más. Son actores, son, sabes, como agentes de cambio que al final comparten un mismo interés, un mismo objetivo que tú. Entonces, eso es re importante, no solamente tu comunidad, o sea, para las marcas, para las empresas, la comunidad no solamente son sus clientes, la comunidad es algo, es mucho más, es ese agente de cambio que puede ser un elemento re importante en cómo te posicionas como marca, en cómo te posicionas como empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero agradecerles muchísimo. Todavía hay unos minutitos, me parece, unos 10 minutitos, a ver si pudiéramos pasar, si hubiera alguna pregunta, invitarlos, por supuesto, a que nos visiten en bitso.com, que chequen nuestros productos, visiten nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales. Cualquier duda, comentario, no duden en tajearnos ahí en Twitter, principalmente en Twitter. Yo siempre estoy ahí en Twitter, entonces ahí me pueden tajear como @elianhuesca y con cualquier duda que tengan. Y bueno, no sé si tengan por ahí alguna duda, comentario. Justo estoy viendo aquí el chat, a ver si hay alguna pregunta. Eh, Ay, Nancy Salazar, te mando a la sección amarilla, claro, la sección amarilla. Te mando un gran abrazo, Nancy Salazar. Un gustazo encontrarte por acá. Eh, y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Dice, ¿cuáles recomiendas sean los primeros pasos para un principiante? De Luis Miguel. Pero nomás una duda, Luis Miguel. Para un principiante, ¿para qué? O sea, los primeros pasos, ¿para qué? ¿Para construir una comunidad o para qué? Para crear comunidades. Ok, justo. Entonces, ¿cuál es tu pasión? ¿Sabes qué es lo que te apasiona? Creo que ese es, al final, creo que uno de lo que motiva a las comunidades a funcionar y a estar en esta constante interacción es una pasión por algo, ¿sabes? Por algún tema, por algún producto, por algo. Educación en emprendimientos, justo, es eso, o sea, ese es tu nicho, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú, o sea, como que el primer paso es entender cuál es el tema de tu nicho? El siguiente paso, como te decía, es esta idea de cómo poder crear un espacio. Y cuando me refiero a un espacio, es literalmente una marca, ¿sabes? O sea, ¿cómo se va a llamar ese espacio digital, ese espacio virtual para la educación en emprendimientos que tú quieres crear, ¿no? Y hago un poco referencia a este nombre que hicieron allá de Mentefactura, ¿no? Me encanta, ¿sabes? Como ese espacio para hablar acerca de emprendimiento se llama Mentefactura, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco como el siguiente paso, una vez que sabes de qué quieres hablar, es cómo se va a llamar ese espacio. ¿Qué elementos son clave para crear esta marca? Aquí es donde sí es como echarle, ¿sabes?, lluvia de ideas, porque esto va a depender muchísimo de qué es lo que quieres hablar, ¿no? Y fíjate que había pensado en poner esta diapositiva, una diapositiva sobre, un poco sobre eso, o sea, cómo entender de qué es lo que quiero que hable mi marca. O sea, no mi marca, pero mi comunidad, ¿no? Eh, Ojo, ahí varía muchísimo. O sea, yo he visto personas que hacen una comunidad alrededor de su persona, ¿sabes? O sea, es su nombre y ellos, esas son redes sociales y esa es su comunidad. Pero también otras que lo hacen alrededor de una idea, que en este caso puede ser como educación en emprendimientos, ¿no? Eh, Creo que los elementos clave que tienes que pensar ahí es, uno, una identidad gráfica, o sea, cómo se va a ver, cuál es el logo, cuál es la imagen gráfica, y yo creo que es una parte que es re importante, ¿sabes? Como ponerle atención e invertirle, porque al final eso es parte de lo que va a traer a que otras personas digan, ah, mira, eso se ve interesante, él habla acerca de educación en emprendimientos. Entonces creo que es re importante invertir
y echarle ganitas a una identidad gráfica para tu comunidad. Un siguiente elemento sería los canales, ¿no? O sea, en qué canales va a existir tu comunidad, ¿no? Va a ser Facebook, va a ser Twitter, va a ser Instagram, van a ser unos canales en Discord, va a tener Telegram, LinkedIn tal vez, no sé. Aquí es algo que depende, tal vez en todos lados, ¿no? O sea, tal vez al final, creo que aquí yo lo que he visto mucho es que los canales a veces funcionan como por niveles, ¿no? Entonces, tal vez el primer nivel en el que una persona se acerca a una comunidad va a ser Facebook, porque es lo más sencillo, porque todo el mundo tiene Facebook y lo va a buscar, ¿no? Y conforme esa persona se vaya adentrando en la comunidad, se va a dar cuenta que en realidad la conversación no está en Facebook, la conversación está en Discord, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde están neta los geeks, ¿sabes? Así como intensos en la conversación. Entonces, puede ser que en tu comunidad tengas como canales, diversos canales para diversos niveles de conversación, en donde tal vez lo más principiante va a estar en Facebook y conforme va avanzando la conversación hacia cosas más avanzadas, tal vez va a cambiar de canal, porque el interés de las personas va a ser mayor. Entonces, bueno, creo que la identidad gráfica es importante, los canales son importantes. Y una parte que mencioné, que es el de la colaboración, y hablé acerca de la colaboración como al interior de tu comunidad, pero no hablé de la colaboración al exterior con otras comunidades. Entonces, creo que esa es una parte muy importante, entender quién más está haciendo lo que tú quieres hacer. O sea, qué otros grupos de personas hay allá afuera, en otros estados, en otros países, que también están abordando ese tema. ¿Cómo puedes tú conectar con esas comunidades para hacer como un refuerzo de lo que tú quieres hacer? Porque al final, digo, hay como esta alimentación entre unas y otras, ¿no? En donde, sí, digamos, dentro de la industria de criptomonedas es como, hay mucho esta como colaboración, esta competencia colaborativa, en donde podemos competir, pero sabemos que estamos al final un poco en la misma industria, entonces nos conviene colaborar, ¿no? Me parecería que esos serían como los elementos clave y luego viene, digamos, una parte que es que va hacia eso que les hablaba acerca de la interacción constante, ¿no? ¿Cómo vas a mantener la interacción constante de tu comunidad? O sea, ¿cuál es el contenido con el cual vas a estar bombardeando literalmente tus canales para que mantengas esta interacción, para que mantengas este engagement, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que esos serían como algunos elementos como muy importantes. Digo, en cada uno de ellos puedes profundizar, en cada uno de ellos puedes, digamos, avanzar y hacerlo como más complejo y más profundo, ¿no? Pero me parecería así como por encimita que serían esos. Viene por aquí otra pregunta de Quique. Hola, una duda. ¿Cuánto vale Bitcoin hoy y qué opinas de la decisión del gobierno de El Salvador realizó para aceptar Bitcoin? Saludos y felicidades. Muchas gracias, Quique. Hoy un Bitcoin vale, ya te voy a decir cuánto vale, me parece que vale como $36,000, $34,000. Y aquí yo lo que les diría es, Bitcoin tiene precio y tiene valor. El precio es muy engañoso, porque el precio hace 4 años estaba en 1,000, hace 6 meses, hace 3 meses estaba en 64,000, ahorita está en 34,000. O sea, el precio es muy engañoso y el precio es más bien el reflejo de las fuerzas del mercado, de las fuerzas de oferta y demanda del mercado. Es algo que cambia con el tiempo y que en realidad es lo más llamativo, pero también es muy engañoso. Entonces, detrás del precio hay un valor, que es lo que le da sustento a ese precio, que es lo que permite que ese precio exista. Y eso es lo que eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que le da valor a Bitcoin? ¿Cuáles son las características tecnológicas fundamentales que permiten que exista ese precio? Y ese valor es re interesante, ¿sabes? Bitcoin es la primera red pública de pagos del mundo. Hoy por hoy, si tú quieres enviarle dinero a alguien en Francia, tienes que utilizar 3 redes privadas de pagos. Tienes que utilizar tu banco en México, el banco de la persona que lo va a recibir en Francia y un mensajero interbancario en medio que se llama SWIFT,
para hacer esa transmisión de dinero. Son 3 redes privadas de pago las que tienes que utilizar. Si tú le envías dinero a esta persona en Francia con Bitcoin, lo vas a hacer directamente de persona a persona. Es una transacción peer-to-peer, es que no tiene un intermediario. Entonces, básicamente estás utilizando una red pública de pagos. En el futuro, hablar de Bitcoin va a ser como hablar del Internet. El Internet como infraestructura pública que cualquier persona puede utilizar para mandar un correo electrónico. De esa misma forma vamos a hablar de Bitcoin como infraestructura pública que cualquier persona utiliza para enviar dinero. Y bueno, ¿qué opino de la decisión del gobierno de Saudi Arabia? Es muy interesante, creo que es una decisión súper interesante. Hay muchos cuestionamientos, hay muchas preguntas que hay sobre cómo va a funcionar y qué es lo que va a pasar. A mí me parece que va a ser algo muy interesante de ver cómo se desarrolla y bueno, pues sin duda El Salvador está en el spotlight de la industria de Bitcoin y criptomonedas hoy por hoy en el mundo, ¿no? Entonces sí, creo que va a ser como súper, súper interesante. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Con muchísimo gusto. Todavía creo que tenemos unos minutitos. Me parece que esto termina como a las 11:30 me corren y todavía quedan como 5 minutitos. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, igual sobre este tema de desarrollo de comunidades, construcción de comunidades, sobre criptomonedas, sobre Bitcoin. Con muchísimo gusto, cualquier pregunta. Pues creo que no. Pero, pues nada, agradecerles muchísimo. Para este tema de construcción de comunidades, es algo re nuevo. O sea, como que si buscas así de cómo construir una comunidad, vas a encontrar bits and pieces. O sea, como que no hay tantísima información porque es algo bien nuevo. O sea, si lo piensan, la carrera de Community Manager es una carrera que no tiene más de 10 años, ¿sabes? Entonces, las carreras de Community Builders también es algo como re nuevo, ¿no? No es algo que es algo que estamos como construyendo. Mira, aquí otra pregunta. ¿Cómo puedo determinar el contenido con el que voy a estar bombardeando a mi comunidad? Ese contenido lo vas a determinar en función de, uno, de qué vas a hablar, creo que sería el primer elemento, porque de lo que hables va a determinar qué es lo que tú vas a compartir en términos de contenido. Y digamos, ya en términos digamos, de periodicidad, o sea, cada cuándo, pues literalmente es como sí, o sea, todos los días. Porque al final hay un punto en donde, digamos, tú tienes que empezar, ¿no? A publicar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y de repente va a haber alguien que también le encanta y está fascinado igual que tú y empieza a publicar todos los días, ¿no? Todos los días, todos los días. Y de repente alguien más, y de repente alguien más. Entonces, sí tienes que pensar ¿sabes? Cómo hacer que exista una periodicidad en tu contenido, que sea contenido constante. Nada más para que lo tengan en cuenta. Una persona, para que consuma el producto de un influencer o de una, sí, pues de una persona que lo está publicitando, o más bien, para que una persona, perdón, no fue así, es para que una persona se convierta en la referencia de otra, más o menos tendrá que haber consumido como 50 piezas de su contenido. Nada más para que se lo imaginen. Entonces, sí tiene que haber como mucho contenido que tú puedas prevenir, ¿no? Te súper recomiendo, hay una herramienta que se llama Hootsuite, pero hay muchas para programación de contenido en tus redes, para que lo puedas como, sabes, un lunes tú programas todo lo que se va a estar publicando durante el mes, por decir, y eso te lo recomiendo. Otra pregunta por acá dice, ¿cuál es el panorama de las BT, imagino que es Bitcoin, en países en vías de desarrollo? Es súper interesante. Nada más para que se den una idea, México tiene 11 millones de mexicanos en Estados Unidos que mandan 40,000 millones de dólares al año. Y esto, digamos, es una posibilidad, lo que permite Bitcoin es una posibilidad de que sea todavía más barato enviar dinero. Y lo mismo para cualquier país, digamos, que depende de las remesas, ¿no? Entonces, sin duda, digamos, es como algo que va a ser bastante útil. Y hay varios casos de uso, particularmente en países en vías de desarrollo. Yo creo incluso que Bitcoin es útil, es mucho más útil y tiene mucho más relevancia en países en vías de desarrollo que en países desarrollados que tienen sistemas, ¿sabes?, como financieros fuertes, ¿no? Entonces,
¿Me podrías repetir el nombre de la herramienta para ordenar contenido? Es Hootsuite. Y Osvaldo, ¿me puedes compartir el link, porfa? ¿Qué link? Bueno, ahora sí, creo que ya llegamos. Alex, regreso contigo. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Elian. De verdad que es muy gratificante ver cómo las comunidades están teniendo un impacto impresionante en la industria, en las universidades, en todos los sectores, y cómo están logrando ese trabajo colaborativo, ese trabajo en conjunto. Y como lo mencionas, ¿no? Como esta iniciativa de Tribuí y del Valle de la Mentefactura, que precisamente busca esa colaboración de todos los actores que se quieran sumar para trabajar en conjunto, en comunidad. Entonces, esa es la esencia y es lo mejor que podemos trabajar para conocernos entre todos y para siempre estar actualizados y siempre estar a la vanguardia. Entonces, me encanta. Felicidades, Elian. Por cierto, igual quiero felicitar a Bitso porque es igual de las primeras empresas unicornio en México. De verdad que son un ejemplo. Es una empresa, una startup ejemplar, y creo que emociona y pues ya no paramos en el desarrollo de empresas mexicanas que puedan impactar de manera global. Así que muchísimas gracias, Elian.